Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Savitri Creaciones. En esta oportunidad te voy a enseñar cómo realizar esta preciosa repisa en macramé. Realmente solamente utilizamos dos tipos de nudo y no vas a creer lo fácil que es de hacer. Así que te invito a quedarte hasta el final del video para que aprendas a hacer la tuya. Vamos a necesitar una tabla de 30 por 10 centímetros. Esta tiene un calibre o espesor de 5 milímetros. También necesitarás un palo de 32 centímetros aproximadamente. Y por último necesitaremos cuerda. Yo até cinta en las puntas para que no se desbaraten. Aquí yo ya coloqué el palo en una superficie. Ahora lo que haré será atar cada una de las cuerdas con nudo alondra de esta manera. Repite esto con el resto de las cuerdas. Enseguida, con el nudo 13 y 14 vas a hacer un nudo cuadrado. Puedes iniciar con las 4 primeras cuerdas. Yo en este caso inicié desde la parte central. Vamos a hacerlo una vez más para todas aquellas personas que apenas están iniciando con este tema del macramé. Voy a tomar estas otras 4 cuerdas y nuevamente haré un nudo cuadrado. Sigue de esta manera hasta que termines con todas las cuerdas. Yo aquí ya terminé. Voy a tomar los nudos 2 y 3, las dos últimas cuerdas del nudo 2 y las dos primeras del nudo 3. Y con estas, a esta altura, voy a hacer nuevamente un nudo cuadrado. Ahora voy a tomar estas dos cuerdas y agrego dos más de este lado y nuevamente realizo un nudo cuadrado aquí. Ahora voy a tomar estas dos cuerdas y agrego dos del lado derecho y hago en este lado un nudo cuadrado. Y para finalizar esta figura vas a tomar las 4 cuerdas centrales, es decir, estas 4, y vas a hacer el último nudo cuadrado. Y así es como queda la figura. Vas a repetir esta figura de este otro lado. Aquí tomarías estos dos nudos, es decir, estas cuerdas de aquí, para hacer o para dar inicio a la figura de este lado. Listo, aquí ya está terminada. Ahora vas a tomar las dos cuerdas centrales. Estas son las 4 cuerdas del centro y con estas 4 cuerdas, más o menos como a esta distancia, a esta altura, vas a dar inicio a la parte del rombo. Entonces nuevamente haremos un nudo cuadrado, que será el principio o la punta superior del rombo. Una vez finalizado este nudo cuadrado, vamos a proceder a formar la diagonal.
Para ello vas a tomar estas 2 cuerdas y vas a agregar 2 más de este lado y harás nuevamente un nudo cuadrado. No es necesario que aprietes tanto las cuerdas. Listo, para proseguir tomas estas 2 y nuevamente agregas 2 de este lado. Una vez más. Listo, ahora vas a avanzar de esta manera hasta llegar al final. Una vez termines, vas a tomar estas cuerdas, agregas 2 de este lado y de la misma manera vas a formar la diagonal del lado derecho. Una vez terminada esta figura, vas a tomar estas 2 cuerdas y vamos a empezar a formar la diagonal con los nudos pestón. Voy a amarrar por este lado esta cuerda y doy inicio. Entonces conservo esta en posición diagonal y voy a tomar la primera cuerda de este lado y haré mi primer nudo pestón doble. Una vez más. Y vas a continuar de esta manera, pero aquí vas a dejar estas 4 cuerdas libres, es decir, construyes tu diagonal y dejas estas sin realizar el nudo pestón doble. Ahora vamos de este lado. Voy a tomar la cuerda que tenía reservada y vamos a hacer los nudos pestón hacia este lado. Haremos uno más. Y el último para que te des cuenta cómo se realizan, ya que digamos al hacerlo en este sentido hacia el lado derecho pues cambia la manera en que lo hacemos. Listo, entonces vas a proseguir de este lado y también vas a dejar al final 4 cuerdas libres. Por aquí yo ya he terminado. Tomo ahora las 4 cuerdas centrales para hacer en este punto un nudo cuadrado. Listo, ahora vamos a construir esta diagonal como lo hicimos aquí arriba con nudos cuadrados. Recuerda, tomas estas 2 cuerdas, agregas 2 y haces el siguiente y avanzas de esta manera. En total vas a hacer 9 nudos cuadrados. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.
Ahora haré lo mismo del lado derecho. Toma estas 2 cuerdas, agregas 2 y avanzas. Una vez hayas hecho eso, vas a tomar las 4 cuerdas centrales y más o menos como a esta altura vamos a construir la misma figura que hicimos arriba, la primera. Entonces vamos a proceder haciendo un nudo cuadrado. Más o menos por aquí. Y cuando tenga la figura vas a hacer estas otras diagonales que nos faltan. Vamos a empezar por esta. Entonces vas a tomar estas 4 cuerdas, liberas 2 y te quedas con estas 2 y trabajaremos con estas 4. Listo, y la idea es continuar como lo hicimos aquí arriba. Entonces tomamos estas 2 cuerdas, agregamos 2 y hacemos el siguiente nudo cuadrado. Y vas a seguir así hasta llegar a la mitad. Aquí hice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vas a hacer lo mismo de este lado. Recuerda, tomas estas 2 cuerdas y agregas 2 de este lado hasta completar los 7 nudos cuadrados de esta diagonal. Listo, aquí ya la terminé. Ahora vamos a cerrar. Para ello vamos a tomar las 4 cuerdas del centro, es decir, estas 2 y estas 2 y haremos el nudo cuadrado final y quedará cierre al rombo. Listo, ahora vamos a hacer la diagonal del lado izquierdo, pero con nudos festón. Vamos a tomar esta cuerda, la cuerda base, y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Entonces vamos a hacer nudos festón dobles. Uno más. Y avanza de esta manera hasta llegar a la mitad. Ahora haremos lo mismo de este lado. Deja estas 4 cuerdas de lado, toma tu cuerda base y empieza a tejer realizando nudos festones dobles. Vamos a hacer uno más. Y de la misma manera avanza hasta llegar al centro. Ya que lo hemos completado, vamos a hacer el cierre del rombo. Para ello tomamos cualquiera de las 2 cuerdas y hacemos un nudo, el nudo festón doble final. Listo, y aquí ya va pues tomando forma nuestra repisa. Ahora nos falta continuar con la diagonal
de nudos cuadrados. Entonces para ello vas a dejar estas 2 cuerdas de lado, tomas las 4 siguientes y a partir de ahí vas a hacer el primer nudo cuadrado que va a dar inicio a la diagonal. Lo mismo de este lado, dejas 2 de lados, tomas las siguientes 4 y haces tu primer nudo cuadrado y continúas con la diagonal. Aquí ya terminé este lado, voy con el siguiente. Una vez terminados vamos a hacer también el cierre, así que vamos con las 4 cuerdas centrales y haremos el último nudo cuadrado. Y listo. Creo que ya hemos llegado, nos estamos acercando al final de nuestra repisa. Ahora voy a hacer las cuerdas colgantes. Para ello voy a tomar una cuerda de 2 metros y la voy a atar con un nudo alondra. Adicionalmente voy a tomar una cuerda de 4 metros, aquí ya tengo la mía, y voy a atarla de esta manera. Haz de cuenta que vas a hacer un nudo cuadrado, entonces hacemos lo mismo, pero la diferencia es que vas a seguir haciendo los nudos en la misma dirección. Entonces observa nuevamente, envío esta cuerda hacia el lado izquierdo. De nuevo va al lado izquierdo. Siempre va a ir en el mismo sentido. Y ahí irá adquiriendo la forma de espiral. Listo, creo que aquí se puede ver un poco mejor. Voy a acercar la cámara. Entonces, mira cómo va adquiriendo esa forma espiralada. Voy a hacer unos más para que puedas observar de manera más detallada. Y la idea es que continúes tejiendo hasta alcanzar el largo que tú desees. Ahora, para la cuerda de atrás voy a hacer exactamente lo mismo. Tomo otra cuerda de 4 metros y hago exactamente el mismo procedimiento. La idea es que vamos a hacer esto en el otro extremo del palo también. Aquí ya tengo mis 4 cuerdas. Cada una va a ir en cada orificio de la tabla. Las dos tienen la misma altura, el mismo largo. Y lo que voy a hacer ahora será que voy a tomar la tabla y voy a tomar la cuerda central de cada una de las espirales que hice y voy a agregar un avalorio. En este caso voy a agregar este y luego ahí sí la paso por la tabla. Vas a hacer lo mismo con las 4 cuerdas. Aquí yo ya coloqué los 4 avalorios. Ahora sí voy a pasar las cuerdas centrales nuevamente por la tabla. En esta parte te quiero contar, aquí lo que puedes hacer es cortar esta cuerda, esta también, las cortas y agregas un poquito de pegante. Y para continuar con la parte de abajo puedes agregar nuevamente una cuenta o tejer la espiral, continuar con la espiral. Yo en mi caso voy a colocar una cuenta y voy a continuar haciendo espiral, como lo ves aquí.
Y bueno, hemos llegado al final del video. Te recuerdo que para seguir viendo este tipo de contenido puedes hacer clic en me gusta, compartir y dejarme tu comentario. Adicionalmente te recuerdo que puedes suscribirte y hacer clic en la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subo próximos videos. Te envío un gran abrazo y que estés muy bien.